Todos nosotros hemos visto un niño mal criado, tal vez en el supermercado, en el banco, en el mall, en algún lado lo hemos visto. Es un niño que no quiere hacer lo que sus padres le ordenan hacer. Hace todo tipo de pretextos, hace todo tipo de excusas para no obedecer porque no lo quiere hacer. Vemos en Jonás este tipo de niño malcriado en cuanto a lo que Dios le había enviado a hacer. Para vivir dentro de la voluntad de Dios, uno debe participar de lleno, llevando a cabo la voluntad de Dios. Nada de esfuerzo a medias, nada de medio participar. Vemos en Jonás que él no quiso, todavía no quiso, aún después de la experiencia con el pez. Vemos en primer lugar que la voluntad de Dios no ha cambiado. Leamos versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no está negociando con Jonás. No acepta a Jonás como su igual para entrar en negociación con él. Por todo lo que Jonás había dicho en su oración en capítulo 2, yo creo que iba a Jerusalén después de salir de pez. Mire lo que dice en versículo 4 de capítulo 2. Dice: Mas aún veré su santo templo. En versículo 9 dice: Te ofreceré sacrificios. Eso fue la intención de Jonás. Nada de cambiar su opinión, sino de pagar su desobediencia. No veo la intención de Jonás de hacer la tarea pendiente que Dios le había dado. Era lo mismo que pagar una multa. Él quiere escapar la responsabilidad por medio de compensar a Dios con algo que Dios aceptaría como equivalente a la tarea incumplida. Tal vez algunas alabanzas, tal vez algunos sacrificios, y Dios se satisface. Esa es la idea. Se reduce la desobediencia a algo negociable o compensable, que yo puedo pagar a Dios por no hacer lo que Él me ha dicho. Es la idea que puedo decir a Dios no si le doy otra cosa, otra actividad a cambio por mi desobediencia. En esencia es imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Hemos tratado de sustituir perfecta asistencia a los cultos o a actividades de ministerio en lugar de ir y hacer discípulos. Estamos tranquilos porque pensamos que no tenemos que obedecer porque estamos compensando a Dios con cosas que le agradan. No tenemos ni la intención de obedecer a la misión de Dios. Miren las palabras que vino. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios insiste en su mandato original. Lo repite igual a como lo había dicho antes. Levántate y ve a Nínive. Jonás, la tarea no ha cambiado. Dice aquí, por segunda vez. Nada que ver con segundas oportunidades. Jonás no quiere segunda oportunidad. Dios no estaba excusando la desobediencia original de Jonás, voy a darle otra oportunidad. Está insistiendo que cumpla la misión que le había dado originalmente. Jonás, como dije, no quiere segunda oportunidad, pero Dios quiere que Nínive oiga. El plan de Dios era que Nínive oyera por medio de Jonás. Por ese fin, se había revelado a Jonás personalmente, dándoles sus instrucciones. Por esa razón intervino con el pez que había preparado para guardar la vida de Jonás. Por ese fin repite su mandato a Jonás con las mismas palabras: levántate y ve a Nínive. Dios no está buscando religiosidad, no está buscando ritos, no está buscando alabanzas vacías, busca obediencia. ¿Qué haría Jonás esta vez? Dios había encomendado también a Israel mostrar su gloria a todas las naciones,
que todas las naciones llegaron a conocerle por medio de Israel. Pero Israel se encerró, haciendo de sí el centro de su universo y no fue a las naciones. Solo esperaba que Dios les trajera las naciones a ella. Para Jonás, si se iban a ser salvos, los ninivitas tendrían que ir a Jerusalén, tendrían que convertirse en judíos. ¿Qué tan obedientes seremos esta vez? Dios nos ha repetido su gran comisión a todo creyente por casi 2000 años. Pero seguimos insistiendo en nuestro criterio. Insistimos en multiplicar los ritos, insistimos en acomodarnos en nuestros edificios, insistimos que la gente tiene que venir a nosotros en nuestro templo en vez de ir a ellos. Invertimos en todos los adornos y comodidades, pero nada para llevar el evangelio a los de afuera. Invertimos en bodegas para cristianos como si fuera, pero no invertimos en centros de movilización para alcanzar al mundo perdido. No podemos decir a Jonás que Jonás estaba haciendo lo malo que nosotros también lo estamos haciendo. Dios nos hace la misma tarea. Ahora, en el caso de Jonás, Dios especificó aún más la tarea. Esta vez Dios le da a Jonás el mensaje específico que quiso que proclamara. Dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eso es diferente. Antes decía proclamar o pregonar. Ahora dice proclamar el mensaje que le daré. Ya no está a la discreción de Jonás lo que va a proclamar. Dios está especificando lo que quiere que sea comunicado. Dado la reticencia de Jonás de hacer exactamente lo que Dios le había dicho, Dios está especificando el mensaje que Jonás debe proclamar. Dios también nos ha dado a nosotros un mensaje específico que proclamar, que publicar, que comunicar. Este mensaje correcto es vital. No es suficiente solo leer cualquier texto al azar de la Biblia. Yo estaba con un grupo que iba supuestamente evangelizando en la montaña. Llegaron a una casa y leyeron algún texto de la Biblia y después al salir dijeron que lo evangelizaron. No, Señor. Evangelio es un mensaje específico. Abarca nuestra condición de necesidad. Somos pecadores, condenados, separados de Dios. Las consecuencias de esa condición. La muerte espiritual eterna. La provisión de Dios, que es la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. La decisión nuestra de aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y el resultado de haber recibido a Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios, vida eterna. Somos hechos una nueva persona. No es suficiente decir Cristo te ama. Eso es cierto, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Debemos comunicar claramente el mensaje del Evangelio. No es el mensaje que nosotros queremos comunicar, sino el mensaje que Dios nos ha dado a comunicar. Ahora, ¿a quién iba Jonás? Era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Dios quiso que toda la ciudad creyera. Era importante a él. Era una ciudad enorme en términos de aquel entonces. Se decía que tenía una distancia de 155 kilómetros alrededor de los límites de la ciudad. Y al referirse a Nínive, también incluía todos los pueblos en su alrededor, como de la área metropolitana de aquí de Tegucigalpa. Realmente era extensa el área que abarcaba. Costaba 3 días de cruzar a pie de un lado al otro. Más tarde en el libro menciona que tenía por lo menos 120,000 habitantes. Era una ciudad grande en extremo, pero era de importante a Dios.
Se ubicaba en un cruce de la ruta de comercio, lo que extendía su influencia no solo en Asiria, sino en muchas otras áreas del mundo en aquel entonces. El mundo pasaba por sus puertas. Era una ciudad muy estratégica para alcanzar al mundo. Menciona en el libro de Jonás gran ciudad 4 veces. Esa palabra gran tiene la idea de grandeza, no solo de tamaño, sino de importancia. Esta ciudad, la capital del imperio de Asiria, era importante a Dios. Pero Jonás no estaba dándole importancia. Era importante a Dios, pero eso era inaceptable a Jonás. Él no tuvo la misma visión que tuvo Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros esfuerzos de evangelismo nos hemos limitado a los lugares más fáciles, más cercanos, menos retadores, más escondidos, en vez de dejar que Dios nos reta con los lugares estratégicos, aunque sean más difíciles? Aún a veces construimos nuestros templos en los lugares más escondidos, en vez de en la mera plaza, en un punto estratégico. Nosotros como Jonás tenemos el potencial de influenciar a personas de lugares estratégicos, pero nos paralizamos de miedo y de conformismo y nos escondemos. Entonces, Dios no ha cambiado la tarea. Nos ha dado la misma tarea, la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora Dios, en segundo lugar, Dios espera obediencia total. Si uno va a vivir dentro de la voluntad de Dios, debe participar totalmente de lleno, comprometido en llevar a cabo esa voluntad. Dios no quiere participación a medias. Jonás participó a medias. Mire lo que dice en versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Wow, Jonás respondió esta vez al mandato de Dios. Actualmente fue a la ciudad de Nínive. Parece que finalmente Jonás está obedeciendo lo que Jehová le había mandado. Dice explícitamente que fue a Nínive, mire las palabras, conforme a la palabra de Dios. Dios ya lo tenía a las puertas de la ciudad. Jonás obedeció por lo menos la primera parte que Dios le dijo, como Dios había dicho. Es como decir, ok, Dios me tiene aquí, ¿satisfecho? ¿Me va a dejar tranquilo ya que he cumplido su mandato? No sabemos el motivo de Jonás en ir a Nínive. Podemos especular que tuvo miedo de decir que no, y decidió que no valía la pena tratar de correr de Dios. Que Dios no lo iba a dejar escapar, ni aún con la muerte. Por eso podría haberse sentido obligado de parte de Dios, aún contra su propia voluntad. La pregunta es, ahora, ¿qué va a hacer ya que Dios lo tiene a la puerta de Nínive? ¿Qué va a hacer Jonás? Ahora que Dios lo tiene ahí, ¿qué va a hacer Jonás? ¿Cumplirá cabal el mandato del Señor? ¿Ha cambiado el corazón de Jonás? Veremos. No es suficiente solo estar donde Dios nos ubica. Esto es solo una parte de lo que Dios quiere de nosotros. No nos quiere como una estatua. Una estatua puede cumplir la función de estar presente en algún lugar. Como he dicho siempre, Dios lo tiene a usted exactamente donde le quiere que esté. Dios le tiene en aquella oficina, en esa cuadrilla de trabajo, en aquella clase de la universidad, en aquella casa, en aquel negocio, en aquel barrio, pero lo tiene ahí para los propósitos de Él. Algunos estamos en nuestro Jerusalén, otros estamos en nuestra Judea,
aún otros en su Samaria. Pero no importa dónde nos tiene, estamos ahí para los propósitos divinos. Ahora que esté ahí, ¿qué es lo que Él quiere que haga? Además de ocupar un lugar, ¿qué es lo que Él quiere que haga? Somos sus representantes en ese lugar. ¿Por cuánto tiempo solo va a permanecer ahí sin hacer nada? ¿Por cuánto tiempo va a esperar que alguien más haga el trabajo que Dios te ha dado? Mientras Dios nos ha dicho ir y hacer discípulos, nos ha mandado ir y hacer discípulos. No podemos decir que estamos obedeciendo si solo nos trasladamos de un lugar al otro. Nos ha mandado ahí para hacer algo. Aunque sea positivo que haya ido, eso no es el total de la responsabilidad. Falta la razón de estar donde nos ha ubicado. Cumpla su responsabilidad. Vemos otra vez el corazón perverso y manipulador de Jonás. Parece que no ha cambiado su corazón. Mire, que dice en versículo 3, la última parte, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, versículo 4, a entrar por la ciudad, camino de un día. ¿No lo había mandado Dios a Jonás a toda la ciudad? Pero solo entró 1/3 de camino de un día. Y mire, algo que hace falta aquí, y no dice aquí que comenzó Jonás a entrar por la ciudad conforme a la palabra de Jehová. Hemos visto que la ciudad era el tamaño que requería caminar 3 días para cruzarla. Jonás solo empezó a entrar. Hizo solo 1 día de camino. Parece que no tenía la intención de ir más adentro. Eso no era conforme a la palabra de Jehová. Es como Jonás podía decir, ya lo hice, aquí estoy, entré a la ciudad, tiene que ser suficiente. Pero no es suficiente. No es suficiente entrar en un barrio, establecer su presencia ahí. No es suficiente ni aún construir un edificio, un templo ahí, tener cultos y esperar que la gente venga. ¿Dónde están los discípulos que Dios nos manda a hacer? Jonás entró en la ciudad, pero no entró conforme a la palabra de Dios. No entró con el propósito ni la determinación de que la gente se salvara. Entró solo por cumplir algo que Dios le estaba obligando a hacer. Pregunto, ¿hemos entrado en la comunidad alrededor de nosotros con determinación y con propósito de ganar personas para Cristo? ¿O solo hemos entrado, establecido una presencia y esperamos que de alguna forma salgan los discípulos? Nosotros, ¿cómo estamos obedeciendo? Además, Jonás predicó un mensaje diferente. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 2. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Otra vez, no dice, y predicaba conforme a la palabra de Jehová. ¿Es ese lo que Dios le dijo que proclamara? Proclamó un mensaje que lo hizo imposible para los ninivitas responder. Era un mensaje cruel, solo de condenación y juicio. Más parece que adoptó los métodos de los mismos ninivitas, la crueldad. Solo decía en equivalente, solo en 40 días estarían fritos. Me pregunto, ¿por qué la mención de 40 días? ¿Dónde está la mención del origen de ese juicio? ¿De quién está ejerciendo ese juicio? ¿Dónde está la mención de Dios? ¿Dónde está lo que ellos podrían hacer? ¿Dónde está el llamado a arrepentimiento?
No les dijo a los ninivitas si hubiera algo que podrían hacer al respecto para evitar el juicio. Solo decía, en 40 días están destruidos. El hecho de que el rey decía más adelante en versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? ¿Quién sabe? Indica que no estuvo llamado a arrepentimiento en el mensaje de Jonás. ¿Cuál es la definición de arrepentimiento? Está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién lo sabe? Jonás lo sabe, pero él no está diciendo nada a los ninivitas. Acaba de recibir la proclamación de Dios y no les comunica. Parece que Jonás probablemente escogió la parte del mensaje que más le gustaba. No tenía ningún interés en el arrepentimiento de los ninivitas. Eso se hará evidente en el próximo capítulo. Jonás calculaba que les había dado un mensaje que les hizo imposible arrepentirse. Eso era su plan. No quería que los ninivitas se salvaran. Quería que Dios los exterminara. Su mensaje era como un estorbo a los planes de Dios. Parece que Jonás está tratando de imponer su voluntad de todas formas. Hermanos, es Jonás que necesita arrepentirse. Su rebeldía casi le costó la vida a los marineros y ahora está trabajando para la aniquilación de toda una ciudad. ¿A cuántas personas hemos condenado a una eternidad en el infierno por nuestra inacción? ¿O a cuántas personas hemos condenado a una eternidad en el infierno por proclamar un mensaje que no les dice qué pueden hacer para ser salvos? Sentimos que estamos haciendo el trámite de dar lecciones o enseñanzas, pero realmente no nos importa si se arrepienten o no. Tal como Jonás, nosotros también necesitamos arrepentirnos. Necesitamos un cambio, necesitamos compasión, necesitamos ver a las personas como Dios las ve, no como una masa impersonal o como objetos a los cuales hacemos el ministerio. Tenemos que verlos como Dios lo ve. Personas, conocerles, interesarnos, preocuparnos, tener compasión sobre el estado de su alma. A pesar de la oposición de Jonás, mire lo que Dios hizo. Los ninivitas se arrepintieron. Mire el versículo 5 y 6. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vestieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Mire, vaya qué reacción. Los ninivitas creyeron. Dios quiso que respondiera y es capaz de hacerlo a pesar de Jonás. Dios no los quería destruidos. Dios quiso que los ninivitas lo conocieran, que le respondieran, que lo creyeran. Dios siempre ha querido que el mundo entero lo adore. Esa era la comisión que había dado a Israel. Mire lo que dice en 1 de Reyes 8:43. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan su nombre y te teman. Disculpe. Todos los pueblos de la tierra. Nunca quería que Israel se encerrara. Salmo 96, versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Dice entre las naciones. No que las naciones vinieran a Jerusalén para escuchar. Proclamar entre las naciones su gloria. Salmo 102:15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Esa era la misión que Dios le había dado a Israel.
y nos ha dado a nosotros la misión de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión está. Dios lo está llevando a cabo a través de usted y a través de mí. Los ninivitas, desde el más humilde hasta el rey, respondieron inmediatamente creyendo a Dios y expresando profundo lamento por sus malos caminos. Ayuno, sedicio, cenizas. Era era una forma conocida en la antigüedad de expresar su lamento y su arrepentimiento. Ellos respondieron tan rápidamente como los marineros, aunque conocían casi nada de las Escrituras. Ellos solo tenían como un chispazo de conocimiento de Dios y reaccionaron. Obviamente habían escuchado del poder de Dios. Este mismo Dios de poder intervino en sus vidas. Hasta el rey reaccionó desesperadamente. De inmediato, Jonás 3:7-9. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Intentemos esto para ver si Dios cambia lo que ha dicho. Jonás conoce tanto de las Escrituras, pero esas Escrituras no tenían ningún efecto en su vida. No hace nada con el conocimiento que tiene. Esta conversión de los ninivitas no tiene ningún valor para Jonás ante Dios. No era atribuido a Jonás. Su corazón no estaba bien con Dios. Dios lo utilizó para sus propósitos, pero de nada le valió a la vida de Jonás. Si nosotros hacemos algo para Dios solo de trámite, con una actitud indiferente o contraria a lo que Dios quiere hacer, Dios puede dar fruto conforme a su voluntad, pero se empobrece en nuestro propio espíritu. El énfasis permanece en Dios, no en el mensajero. Dios quiso hacerlo y lo hizo. Dios mostró compasión. Dios demuestra compasión para los paganos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Compara esto con Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí en Éxodo habla de su pueblo Israel, pero en el libro de Jonás habla de los ninivitas con las mismitas palabras. Yo lo tomo como una indicación que los ninivitas se habían convertido de corazón. Miren, hermanos, somos hijos mal criados ante Dios. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Dios quiso mostrar compasión a los ninivitas. Su problema era uno de los suyos, que ponía trabas a lo que hacía. ¿Tenemos el mismo corazón de Jonás? Por nuestro comportamiento estamos trabando lo que Dios quiere hacer en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es que obedecemos a Dios?
Pensamos que solo los evangelistas y misioneros son los que deben evangelizar. Dios nos ha dado a todos esa responsabilidad. Pensamos que los inconversos tienen que llegar al templo de la iglesia para escuchar el evangelio y ser salvos, cuando Dios nos ha enviado a ellos con el mensaje. Pensamos que el evangelismo es una actividad especial que practicamos 1 o 2 veces al año. No, Dios dice que es de toda la vida. Escuchamos sermones, charlas, capacitaciones y hasta tomamos clases sobre misiones, pero no llevamos a cabo la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Obediencia parcial estorba más que la desobediencia abierta y es más destructiva. Dios nos llama con este libro a una reflexión sobre la manera que estamos llevando a cabo la misión que Él nos ha dado. Reflexionemos, arrepintamos delante de Dios y cambiemos nuestro mal camino. Oremos. Señor, tú nos has hablado claro a través de la experiencia de Jonás, pero Padre, somos en muchas cosas iguales de mal creados delante de ti. Te pido, Señor, que tú convences a nuestro corazón de nuestra falta de obediencia, de nuestra desobediencia, y que lo confesemos y que cambiemos nuestro camino para que seamos hijos obedientes. En el nombre de Jesús. Amén.